Hola jóvenes, buenas tardes. Voy a grabarles la sesión porque, como les comenté, no tengo certeza de que el día de mañana haya red en este lugar. Entonces, se las voy a compartir. Cualquier duda o pregunta, con toda confianza, ustedes me hacen saber. Pues el día de la intención es de que ustedes conocieran lo que son las divisiones de la ciencia económica. Recuerden que hemos venido observando que para poder comprender todos los acontecimientos que pasan en el mundo, necesitamos tener una visión de cómo actúa el gobierno en la toma de decisiones, las empresas, la familia o nosotros mismos. Cabe señalar que la ciencia económica tiene estos principios. Todos los días nosotros nos levantamos con, con estas características, con estos principios económicos. El primero es, no sabemos qué va a pasar. Ya lo hemos venido hablando de que la ciencia económica va a tener, o la economía, o sea, vamos a tomar decisiones en expectativas, no sabemos qué va a pasar. En especulaciones, que aquello que vaya a suceder está íntimamente relacionado con otro fenómeno. Entonces, a veces ustedes toman decisiones y dicen, bueno, si le hablo a mi mamá, pero ¿qué pasa si se enoja? Si entrego el dinero al abonero y si ese dinero lo iba a utilizar para otra acción. Y también otro principio fundamental son la incertidumbre. Entonces, mientras tenemos la expectativa, las especulaciones y la incertidumbre, pues la economía va a estar presente porque es incierta. Todas las decisiones que toma el hombre son inciertas. Aquí les puse unos ejemplos de cómo se manifiestan todos los días. Por ejemplo, hace referencia a que si terminan la prepa van a tener trabajo, les va a ir bien, van a ingresar a la universidad, van a mejorar sus condiciones de vida, etcétera. O sea, eso no lo saben, el tiempo lo va a determinar, pero sus decisiones también lo van a determinar. Pues las especulaciones no, nos basamos en lo que dicen, en lo que hemos escuchado, en las teorías, en los comentarios de nuestros demás compañeros, pero tampoco es incierto. Y aquella de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, así como la vida misma, no sabemos mañana qué va a pasar, dentro de 15 días qué va a pasar, o sea, sin embargo, mientras vivamos, desde los presidentes de la República hasta el individuo, pues su vida se rige bajo estos tres principios y sobre ello debemos de trabajar. Mientras estemos aquí en la vida, la economía pues nos dice, tienes que pensar sobre tres problemas graves. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? La otra vez les hablaba sobre si ustedes tuvieran la oportunidad de producir pan para los niños pobres o alimento para perros de clases altas, y a lo mejor ustedes de buen corazón pues se van a encargar de producir pan para los niños pobres. Pero la economía lo que le interesa siempre es desarrollar el principio de utilidad, de ganancia y de dinero. Por eso regularmente te dicen, sé economista o economiza en tu casa, porque como ya lo venimos viendo, es de lo que tengas, administralo, y de lo que no tengas, administralo. Si ustedes aprenden a tomar decisiones muy jóvenes, tengan en cuenta que van a tener una vida altamente productiva. Y a lo largo del tiempo, las decisiones jóvenes son, por ejemplo, cuando desde muy temprano ustedes empiezan a pensar a qué hora se van a levantar, qué van a hacer, cuántos días van a trabajar, en qué van a invertir su dinero. O sea, a veces hay preguntas tan sencillas que les pueden llevar a orientar su mejor vida. Una de ellas es cuando vayan a comprar ropa o algún bien o servicio, pregúntense, ¿realmente lo utilizo?
¿realmente me hace falta? La otra vez su compañero hablaba de que podemos sustituir una cosa por otra. Y ese también es una de las decisiones más importantes de su vida. Cuando ustedes vayan a comprar algo, llega el momento en donde piensen, ¿qué quieres? ¿Comer bistec o comer pollo? ¿O comer pollo o frijoles? Para la ciencia económica existe el principio de utilidad marginal del que la otra vez hablábamos. Y recuerden que les decía, o sea, para economía importa el fin último. Es decir, si la sed se te va a quitar tomando refresco o tomando un vaso con agua, pues la ciencia económica la utiliza principalmente el agua. El otro dice, gastas dinero, te vas a enfermar, le pones muchos azúcares a tu cuerpo, entonces, pues, ¿de qué te sirve? Si lo que te importa llegar a San Juan del Río, basta en que te vayas en un taxi o que pagues el camión. Yo creo que esas son algunas preguntas que tú como joven te puedes interesar por decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? Y para ello, estudiar los objetos de estudio, aquí les presento estas divisiones de las cuales la ciencia económica nos permite comprender. Miren, todos los días pasan acontecimientos importantes en la vida de nuestro país. Vienen políticos y económicos, porque no podemos dejar de lado lo político. Ejemplo, el Senado de la República el día de hoy aprobó el fuero a que se castiguen a todos los personajes políticos. Y eso tiene una implicación. O el arresto del general, que llega el momento en donde los Estados Unidos lo están solicitando, pues obviamente Estados Unidos, en caso de que se haga el juicio, pues va a ocasionar que todas las riquezas que haya hecho producto del narcotráfico, pues las decomise para su país. Y pues entonces para nuestro país habría que preguntar qué hace el gobierno federal, ¿no? Pero ejemplos significativos como cuántas personas trabajan en tu casa, cuáles son los productos que ustedes consumen, cuáles son los ingresos, también son estudiados desde la visión económica y para ello tenemos estas 5 disciplinas. La ciencia económica se va a dividir en micro. Si ustedes observan, es la que he puesto en el nivel más alto de la pirámide, porque la macroeconomía es la que he puesto en la pirámide porque esta es la que abraza a todas las anteriores. La macroeconomía es la que se encarga de analizar pues los agregados nacionales. La micro, los agregados pequeños. Y si ustedes observan, la teoría económica se centra entre todas las disciplinas porque precisamente ese objetivo de la teoría económica es en lo que se cree que va a suceder. La teoría económica agrupa principalmente las especulaciones, la incertidumbre y las expectativas. Si yo les dijera que mañana viene un huracán, inmediatamente ustedes tienen la información y van y les dicen a sus abuelos o a sus padres, abuelo, ¿sabes qué? Mañana viene un huracán y el abuelo en automático te dice, hijo, apúrate, vamos por los animales que están en el cerro. A veces no es tanto por los animales, sino porque están viendo que un animal les representa un bien de satisfacción de alimentos y por lo tanto hay que cuidarlo. En la siguiente lámina les voy a presentar de manera general un análisis de la economía que me parece muy importante. ¿En qué consiste? En que ustedes comprendan qué estudia la economía normativa y la economía positiva, que va muy de la mano. Seguramente ustedes se han preguntado en las noticias que luego dicen
que los presidentes de la República no hacen nada, que son corruptos, que solo se benefician, que la política solamente es para robar, que los gobiernos no sirven para gestionar ningún tipo de obras. ¿Me explico? Entonces, jóvenes, cuando ustedes escuchen estos ejemplos o platiquen con sus papás o sus familias, se están refiriendo al objeto de estudio de la economía normativa. Esta solamente son cuando escuchen a las personas que no tienen conocimientos de la ciencia económica, como los políticos, los comunicadores de televisión, los diputados, los legisladores, los estudiantes, a personas que solamente se basan en sus puntos de vista de forma visceral, o sea, piensan con el estómago, emociones, percepciones, juicios subjetivos, experiencias, ¿no? Ustedes acaban de ver que los diputados eliminaron los fideicomisos. Entonces hay algunas personas que puedan estar pensando que ya no va a haber arte, cines, deportes, ya no van a hacer películas. Pero si nosotros no somos expertos en analizar los fenómenos económicos, pues solamente vamos a hablar por hablar. Eso pasa cuando hay muchas personas, históricamente jóvenes, hace años se elegían a generales como presidentes de la República. El general Ávila Camacho, el general Lázaro Cárdenas, el general Adolfo Ruiz Cortines y así sucesivamente. Eran generales, ¿no? Pero entonces su formación de ellos era más militar. Ellos no sabían cómo hacer una distribución equitativa entre el bienestar y por lo tanto, pues sus políticas económicas eran orientadas más a la seguridad de la nación. Hoy, si ustedes se dan cuenta, existen más licenciados, o sea, entre ellos el licenciado Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, y esa formación que tienen, pues es como cómo generar la riqueza. Ahora nos vamos a lo que es la economía positiva. Y esta economía positiva lo que se encarga de analizar la verdadera ciencia económica de lo que pasa en el país, porque esta se va a basar en el estudio de las variables. Es decir, cuando ustedes ven que en San Juan del Río van a instalar una empresa, llegan personas que han estudiado diferentes disciplinas y hacen el estudio de suelo, cuántas personas viven ahí, qué tipo de servicios, qué tipo de vías de comunicación hay, si existe seguridad, alumbrado, si las personas hacen movimientos sociales, cuál es el nivel de educación, etcétera. En la economía positiva, pues esta estudia o hace sus juicios a partir de las variables que está en existencia. Ustedes seguramente cuando van a alguna tienda comercial se dan cuenta que existen unas charolas con algún tipo de jamón o existen algunos vasitos muy pequeños que les ofrecen alguna bebida de refresco, de jugo. Pues lo que están haciendo todas esas empresas es medir el gusto del consumidor. Posteriormente se van a ir al escritorio y van a decir, bueno, según la preferencia, cuál es el que la empresa puede producir, si el jugo de durazno, si el jugo de manzana, si el jugo de piña. Si se trata de jamón, pues sí es jamón con grasa, jamón de pierna, jamón de pavo, o en relación al precio, ¿no? O el consumo. Entonces, esta economía positiva para nuestro objeto de estudio es la que nos va a interesar más y es la que regularmente nosotros vamos a estudiar. También, como la economía positiva es la más importante para nuestro objeto de estudio, esta se va a apoyar de la economía descriptiva y la teoría económica. Por ejemplo, miren, la economía descriptiva, aquí está una información que ustedes deben de conocer que se llama base de datos.
Esta base de datos lo que hace es generar una cierta información de su grupo. Si hablábamos del IMSS, la economía descriptiva nos dice, no sé si alguna vez ustedes han ido al IMSS o al ISSSTE o a algún hospital y entonces llevas tu carnet y en el carnet te dicen, bueno, ¿cuál es tu consultorio? ¿Quién está asegurado? ¿En dónde trabaja? A ti ya no te preguntan esa información. Esa ya está en la base de datos de las empresas. Todas las empresas, hay personas que contratan a economistas y les dicen, tú vas a estar en el área de recursos humanos. Y en recursos humanos, lo que hacen las personas de esa área, si alguno de ustedes tiene algún familiar en las empresas de San Juan del Río, es lleva el nombre del trabajador, los días que labora, los turnos que está, a qué hora entra, cuántas faltas, cuánta productividad hizo, si tiene algún retardo, en caso de fallecimiento, a quién llamarían, cuál es su número telefónico y alguna información adicional. La economía descriptiva se encarga de hacer, como su nombre lo dice, hacer descripciones específicas de todas las personas o los bienes y servicios. Este es un ejemplo que les puse de las personas, pero también podemos hablar de los bienes y servicios. Por ejemplo, la economía descriptiva puedan decir, a ver, escuelas de nivel medio superior, en qué municipios se encuentran, cuántos estudiantes están inscritos, cuántos hombres, cuántas mujeres, quiénes tienen internet, quiénes tienen teléfono celular, quiénes están dados de alta al IMSS, al seguro, al hospital militar, quiénes a un hospital particular, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Esta economía siempre nos va a dar las fichas técnicas de lo que existe en el gobierno. Otro ejemplo representativo de si hablamos de los canales de agua, pues nos van a decir el nombre del canal, en qué estado se encuentra, cuánta capacidad de litros puede llevar, si atraviesan dos estados, si hay algún conflicto, quién es el responsable, qué tipo de canal de riego es, a qué municipio abastece, qué tipo de zona agrícola corresponde, etcétera, etcétera. O sea, hay infinidad de ejemplos. ¿Me explico? Entonces, para tomar como referencia ahora la teoría económica, les decía hace un momento que la teoría económica se basa en supuestos. Esa es algo que se tienen que aprender. Ejemplo, no se puede comprobar, o sea, ustedes, yo, ni el gobierno puede decir que mañana el dólar va a estar el peso mexicano va a estar a 20 pesos sobre el dólar. No lo sabemos, porque todo eso depende de los bienes y servicios, depende del dinero, depende del gobierno, depende si hay algún fenómeno natural o depende de algún evento externo. La teoría económica se cree o es el supuesto de lo que va a pasar, pero no tenemos la certeza. Por ejemplo, la teoría económica, que la vacuna llegue el día de mañana a nuestro país, pues como no hay vacunas, el precio de la misma tiende a subir. O teoría económica, como no llovió en las comunidades donde se ubica nuestra escuela, el precio del maíz va a subir. O teoría económica, como viene la influenza, van a haber más muertes, pero no lo sabemos. ¿Sí me explico? De hecho, todas las economías que les decía en esta lámina precisamente no sabemos nada. Estamos a la expectativa, estamos a la incertidumbre y estamos en especulación. Entonces, jóvenes, nos vamos a apoyar para que ocurra este acontecimiento. La teoría económica se va a apoyar en la microeconomía. Y esta microeconomía lo que se encarga de analizar, pues es el estudio de las economías en pequeña escala. Micro es pequeño, economía es administración de los recursos escasos.
Si ahorita les pregunto, ¿cuántas personas viven en tu casa? Podrías responder, ¿cuáles son los ingresos de tu familia? También puedes contestar. Si te cuestiono, ¿cuántos kilos de tortilla consumes a la semana? ¿Cuáles son los gastos de tu familia? Si voy con una empresa y le pregunto cuántos trabajadores tiene, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos tiene dados de alta en el IMSS, en el centro de salud, cuántos tienen el personal operativo, cuántos son de recursos humanos, cuántos son están en la gerencia, etcétera, etcétera. La microeconomía me permite poder comprender toda esa información. En el caso de productos, si voy a una empresa y le pregunto cuántas hectáreas tiene sembrada, cuánta es la producción que piensa obtener, cuántos trabajadores tiene en su empresa, eh, cuáles son los bienes y servicios que capitalizan a su empresa, cuántos tractores, cuántas camionetas, cuántas palas, o sea, las personas me pueden dar esa información. Y eso se encarga de estudiar la microeconomía. En cambio, la macroeconomía, esta es la que se encarga y es responsabilidad del propio gobierno. Él lo que hace es concentra toda la información de los estados, de los 32 estados y la Ciudad de México. Todos los días ustedes van a escuchar que se reúne el secretario de Seguridad Pública y entonces empiezan a sumar cuántos homicidios hubo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Veracruz y así sucesivamente. Y suman. Pero no se trata de sumar, sino que también deben de haber la vinculación en la Secretaría del Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Protección Ciudadana, con las delegaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? No sé si ustedes se acuerdan de ese comentario que hizo Javier Alatorre en donde invitó a que no le hicieran caso al doctor Gatell y que todos salieran con el cubrebocas. Él hizo un comentario de tipo microeconómico porque creyó que no servía pues las acciones del gobierno. Las personas le creyeron a ese comentarista y por lo tanto a los 40 días después de ese comentario que coincidió con el 10 de mayo, pues las personas salieron, compraron sus productos, adquirieron flores, pasteles, celebraron el 10 de mayo y posteriormente, después de los 40 días de ese episodio, se cree que la tasa de mortalidad en México fue del 40%. ¿Sí me explico? Esta macroeconomía es un ejemplo representativo, las elecciones de los Estados Unidos. Hay quien pueda decir, ¿y a mí qué me interesa? Porque si hacemos un análisis macroeconómico, recuerden que México, el 80% de su comercio exterior está condicionado por el Tratado de Libre Comercio. Una vez que llegue el presidente de los Estados Unidos y gana Donald Trump, como ya lo ha afirmado, pues entonces no hay ninguna alteración de las cláusulas del mismo tratado. Si llegara a ganar Biden, lo que ocasiona es, se frena todas las cláusulas que haya dicho el gobierno y tendrían, y si sus papás, por ejemplo, trabajan en San Juan del Río y ensamblan piezas para Estados Unidos y Biden dice, no, a ver, espérense, de 3,000 piezas que yo recibía de México, solo quiero 1,000. Entonces los jefes de San Juan del Río les dicen a sus papás, bueno, de 300 personas que estaba trabajando y como solamente me piden el 30% de producción, por lo tanto, voy a descansar al 70%. Y si entre esos 70% de trabajadores está alguno de tus familiares, pues obviamente se va a representar en un indicador microeconómico. Todo está enlazado, jóvenes, bajo esa perspectiva. De manera muy general, pues esta es la división de la ciencia económica que nosotros tenemos desde este panorama de nuestro país.
A partir de ello, miren, todos los días podemos nosotros utilizar diferentes perspectivas. Con base en ello, vean prácticamente lo que son algunos titulares de lo que es San Juan del Río. Estaba viendo en esta noticia y dicen, prevén pérdidas por 1,325 millones de pesos en toma de caseta. Parece ser que los fierreros lo que están haciendo es obstruir pues, las vías de comunicación, y este estudio nosotros lo podemos ver, analizar desde todos los enfoques de la ciencia económica. O sea, si lo hablamos de la economía normativa, alguien va a decir, no, pues, o sea, que no se ponen a pensar que hay emergencias y que por obstruir el paso alguien pueda morir. Si lo hablamos de la economía positiva, aquí ya nos está dando esta información, 1,325 millones de pesos. Y si alguien lo relaciona inmediatamente con la micro, va a decir, híjole, si yo tuviera ese dinero, pudiera pagar mi carrera. O si la comunidad tuviera ese 1,325 millones de pesos, no pudiéramos tener una escuela mejor. ¿Me explico? De así, observen, hay muchas noticias todos los días. Todos los días, por ejemplo, este es abandono en actividad agrícola. Si yo le doy clic, me va a dar toda la información, pero esto lo puede estudiar desde la microeconomía. A cuántos trabajadores que está perjudicando, cuál es el nivel de la producción, etcétera, qué tipo de producción, o el gobierno lo que puede hacer es qué políticas va a realizar en beneficio de la población. ¿Me explico? Si nosotros analizamos otro ejercicio de poder comprender lo que son la ciencia económica, aquí vamos a compartir otro titular y miren, en materia de economía vemos el dólar, cómo está la situación de las reservas mexicanas, el peso, el euro, el precio del barril del petróleo, o se ubica en 36.85. Todos estos números que ustedes ven, podemos evidenciar que aquí se encuentra la economía descriptiva. Con este número, que la mezcla mexicana o el barril se encuentra en 36.85, pues es un nivel muy bajo. Dice que en relación a ayer perdió 3 pesos con 34 centavos. ¿Me explico? Entonces, ahora nosotros vamos a ver prácticamente aquí ustedes siempre, todos los días, revisen las noticias y nos podemos dar cuenta que existen diferentes noticias o acontecimientos importantes que a ustedes les va a dar toma de decisiones. Ahorita porque probablemente pues tienen que cursar esta materia de manera normativa, pero si realmente quisieran establecer un negocio, la misma ciencia económica les va a decir cuáles son los negocios que dejan mayor rentabilidad. ¿Me explico? Entonces, a partir de ello, pues nosotros, la red afortunadamente nos da la oportunidad de tener mayores elementos de conocer y compartir lo que sucede en el país. Otro periódico que ustedes pueden conocer para saber cómo actuar en este mercado que es muy competitivo, pues tenemos las noticias, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes ven, dice que este año 2020-2021, pues va a ser muy malo para la economía, dice el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros que estamos estudiando los principios económicos, saben que el Fondo Monetario Internacional lo que busca es crear expectativa, crear incertidumbre. Y si López Obrador se cree el cuento de que va a ser muy malo para la economía, pues entonces él puede decir, entonces voy a pedir un crédito a los organismos externos.
Pero quien estudia economía se da cuenta que cuando alguien pide un crédito a este tipo de organismos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, pues no es otra cosa que endeudar al país. Y eso no es bueno para nuestra nación. Sin embargo, miren, aquí básicamente podemos ver, me llamaba la atención prácticamente que aquí, esta noticia que dice, el peso cae ante la presión de las noticias de Estados Unidos. O sea, aquí también se vuelve a manifestar, este es un ejemplo macroeconómico porque nos lleva a creer que realmente nuestra moneda no está tan sólida en el mercado externo. Dice que el peso mexicano está perdiendo prácticamente el 0.19% de los ingresos en relación a ayer, porque hoy se cotiza en 21 pesos con 15 centavos. Entonces, eso, cuando el gobierno, la moneda mexicana pierde valor, pues habría que analizar si realmente quisiéramos conocer este estudio, cuál es su impacto para que se manifieste en medir la pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase me parece muy importante y muy relevante porque el ejercicio que viene es que ustedes van a poder, habíamos hablado de que los fideicomisos en México. Y esos fideicomisos pues está analizado desde todas estas visiones de la ciencia económica. Aunado a ello, hablábamos prácticamente de que los fideicomisos puede verse desde la macro, la micro, la teoría económica, la economía positiva y la economía normativa, o sea, desde todos estos enfoques. Hay quienes lo pueden ver de una manera o hay quienes pueden ver este acontecimiento solo desde una perspectiva de ciencia económica. Es como si yo les dijera que el cuerpo lo vean desde una visión de la salud. Pero obviamente los ginecólogos van a decir, no, nosotros nos interesa nada más el sistema reproductor. El pediatra va a decir, no, a mí solo me interesa cuando sean pequeños. ¿De acuerdo? El economista va a decir, no, a mí solo me interesa el nivel de dinero que tiene el ser humano. El historiador, a mí me interesan sus rasgos antropológicos. O sea, la ciencia económica para poder estudiar cualquier fenómeno se va a basar prácticamente en estos 5 principios de economía. Me llama la atención y esta clase es muy importante porque a partir de ello, jóvenes, les voy a pedir que ustedes elaboren un organizador gráfico de cómo los fideicomisos en México se relacionan y cuáles son las variables que se manifiestan. Recuerden que las principales variables que hemos visto en nuestro país, o sea, hay como 50. Una variable económica es aquella que te permite medir una cantidad en relación a un fenómeno. Alguien me dijo, maestra, es que la contaminación es una variable. Y le dije, no. La variable económica de la contaminación está determinada por el número de toneladas que se generan en una semana, ¿sí? Y si tú analizas las variables, pues es la producción de tonelada de basura entre el tiempo. Entonces, todos los fideicomisos, seguramente ustedes cuando los lean, o si es caso que ya los leyeron, se van a encontrar muchas variables económicas. Entre ellas, pudiera ser, ejemplo, el empleo, el precio de los productos, el ahorro, cuánto dinero se destinaba a ciencia y a tecnología y así sucesivamente, ¿no? Desde esta visión, jóvenes, pues vamos a ver que una vez que realicemos esta información o esta actividad de las variables económicas, entonces tendremos la oportunidad de realizar el siguiente ejercicio. Cuando ustedes hayan relacionado
la división de la economía con algún fenómeno, entonces están en condiciones de realizar lo siguiente. Esta es la evidencia integradora. Y ella nos dice, la evidencia integradora, al igual que en estructura socioeconómica, vas a leer el artículo de Acuamiente, la vida en plástico no es tan fantástica. Y una vez que tú lees toda la información, vas a identificar 10 conceptos económicos. Recuerda, no son conceptos como la contaminación que les dije. Los conceptos económicos, algunos los hemos visto en clase, como por ejemplo el ahorro, el consumo, la inversión, las exportaciones, el ingreso. Una vez que tienes definido esos conceptos económicos, ahora tú me vas a platicar cómo los utilizas o en qué situaciones de tu hogar aplicas esos conceptos. Por ejemplo, vamos a suponer que el consumo de agua. Hay mamás que son muy exageradas en cuántas veces tú vas al baño, porque recuerda que cada vez que vas al sanitario hay un desfogue del agua de aproximadamente de 3 a 6 litros de agua. Entonces, como el agua ya se mide, la mamá te dice, oye, pues cada vez que vas al baño va a llegar alto el nivel de recibo del agua y yo voy a pagar la que constantemente consumimos. Después de ahí ya es tu responsabilidad. Entonces tú ahí puedes explicar, bueno, en el punto número 2 es administra qué situación en mi casa existe, el control de las veces que vamos al sanitario por familia. ¿Me explico? En el consumo. O en el ahorro, a lo mejor tú encontraste un concepto del ahorro y por lo tanto vas a escribir de los ingresos que se obtienen en mi hogar, yo guardo el 10% de mi beca. Eso ya depende de cada situación. Una vez que hiciste la actividad número 2, ahora vas a explicar la influencia de la microeconomía, lo que te platiqué en la sesión o hace unos momentos. O sea, cómo podemos comprender que la relación que hacen todos desde tu casa tiene un impacto en tu formación. ¿Te ayuda? ¿No te ayuda? ¿Te has vuelto más consciente? ¿Realmente tú te cuestionas tus decisiones? Muchas veces les he dicho, cuestiónense todo lo que hagan. Cuando te levantas a las 12, o sea, crees que está bien. Y no me refiero a lo ético, sino si buscaras un trabajo, aunque sea, aunque sea de levantar hierba o aunque sea de que vayas a juntar piedras, ¿tú crees que tu vida pudiera cambiar? O cuando te pasas en el baño y desperdiciando el agua 20 o 30 minutos porque está muy confortable el agua. O sea, realmente tú te permites construirte como ser humano para administrar los recursos en tu casa. O estás cuidando tu salud, o sea, te alimentas bien, haces ejercicio, cuidas tu vista, cuidas tu cuerpo. Aquí tú vas a explicar precisamente esta influencia de la micro. Cómo son como familia, cómo se organizan, cómo están, etc. Y el punto más importante que me parece relevante es este dilema económico. ¿Qué quiere decir? Dice, el gobierno federal para el otro año cree que la economía va a crecer en 4.6%. Ahorita la economía con el gobierno de Peña Nieto la dejó al 2.2%. López Obrador cree que la economía va a crecer el doble. Así estamos hablando que probablemente, y eso nosotros lo vemos, que probablemente a diciembre del 2021, porque en 3 meses no creo. Pero ese no creo, jóvenes, ustedes me van a ayudar a identificar.
que no es mi opinión mía, sino que ustedes como jóvenes estudiantes van a decir, si creen que podamos lograr el 4.6%, es decir, que haya empleo, que haya inversión, que haya consumo, que hayan exportaciones, pero no sean negativos. Alguien va a pensar, sí, puede ser. Entonces me vas a decir, dice, pero existen incertidumbres económicas que creen que no se logre, o sea, no sabemos qué pase. Voy a ir poniendo un ejemplo de lo que ustedes puedan orientarlos, pero no quiero las mismas respuestas. Para eso ustedes tienen que estudiar el comportamiento de las variables económicas que vimos desde todo este bloque hasta el punto número 3 de su evidencia. ¿Qué incertidumbre creo que no haya? Ejemplo, que, que el proceso de Estados Unidos gane John Biden. Esa es una. Así concretamente, ¿cuál es la incertidumbre que no gane Donald Trump? ¿Y por qué creo eso? Va inciso B. ¿Cómo se relaciona? Ah, porque Biden, al no ganar y no estar, pueda no estar de acuerdo en algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio y pida una revisión. Puede ser. Así como ahorita Obrador, pues que está echando abajo la reforma energética. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, probablemente Biden, si gana las elecciones, pues no va a ver con buenos ojos a México y entonces va a decir, si vamos a exportar 1,000 vehículos de México, hay que esperar. Entonces, nada más quiero que Estados Unidos compre 100. ¿Sí me explico? Al no haber compra de vehículos, entonces, ¿qué variables inciden? Pues la baja producción. Otro de los elementos que puedan ser es el cobro de los impuestos por las exportaciones. Eso ya depende de ustedes lo que quieran hacer. Y el número C, ¿qué variables inciden para los que piensen que no se va a lograr? ¿Sí me explico? Dice, argumenta qué variables inciden en caso de que no se logre, pues alguien pueda pensar que el tiempo, que en un año la pandemia va a seguir. O sea, yo estaba viendo y parece ser que si tan solo la UNAM regresa a clases en enero, no me quiero imaginar si no está en la vacuna, a lo mejor nosotros regresemos febrero o marzo. Las personas sigan estando en sus casas sin generar tanto movimiento de compras de consumo y probablemente, pues sí crezca la economía, pero no al 4.6%. Entonces, pues ustedes sería interesante saber qué piensa que no se van a lograr. O a lo mejor que también Televisa se encarga de educar a las personas, están más tiempo en el ocio, viendo telenovelas, partidos de fútbol, noticieros, y pues eso incida a que no haya pues productividad en las empresas, ¿no? Todo eso es un análisis que ustedes van a hacer. En realidad, jóvenes, todo esto ya lo hemos visto. Nada más que el día de hoy, lo hemos visto por partes. Este dilema económico ahora se trata de que ustedes enlacen todos los conceptos que hemos visto de las clases y entonces puedan articular en poder argumentar pues un dilema económico. ¿Qué es lo que pasa con la economía? A veces hablamos sin tener sustento, pero pues los voy a mandar a la investigación y a ver qué encontramos. ¿De acuerdo?
ustedes comiencen a hacer sus actividades. En caso de que hubiera alguna duda o pregunta, en la semana, yo espero que el martes que tenemos sesión de estructura socioeconómica, también fíjense que también pueden relacionar lo de estructura socioeconómica. Todas, o sea, la estructura socioeconómica no es otra cosa, sino que esas decisiones que toma el gobierno en beneficio de las personas. Mientras que la economía son las decisiones que tomamos las familias, las empresas, los individuos y también el gobierno. Entonces se empatan esas dos características. Y si hubiese alguna duda en alguno de estos apartados, con mucho gusto abro un espacio para explicarles más a detalle. El inciso E lo dejamos pendiente porque esa es la evaluación que me interesa y que voy a hacer la semana del próximo 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, deseo que pasen buena tarde, cuídense mucho y estamos al pendiente.